¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a referirnos a una noticia que encontramos en el diario El Observador del día de hoy, 18 de noviembre de 2024. El título es Caso Pluna, Lara embarga activos de Uruguay en Luxemburgo tras incumplimiento de pago por el laudo. La Latin America Regional Aviation Holding, esto es la empresa que era propiedad de Campiani y sus socios, que fue vendida a un consorcio panameño, por el cual este consorcio accede a los derechos para reclamarle al Estado uruguayo por el cierre de Pluna. Decíamos que Lara inició el pasado 15 de noviembre la ejecución judicial internacional del laudo y embargó las cuentas bancarias y activos de Uruguay en Luxemburgo. El laudo es del CIADI, el Tribunal Arbitral, que encontró culpable al Estado uruguayo y lo adjetiva de formas increíbles. Parece increíble que en algún momento se pudiera llegar a esto. El laudo dice que Uruguay expropió ilegalmente la inversión, que su gobierno llevó adelante acciones contradictorias y erráticas, así como gravemente imprudentes. Dice que Uruguay expropió ilegalmente la inversión que había hecho la empresa. Agrega que los representantes del gobierno tomaron acciones contradictorias y erráticas, así como gravemente imprudentes. Se refiere a los directores de Pluna Ente, a Pasadore y a Berti, que compartieron con la prensa lo que estaba pasando dentro del directorio. Más adelante, el fallo del CIADI sostiene que el Estado uruguayo tomó entre abril y junio de 2012 medidas ilícitas para obstaculizar la gestión de los privados con el objetivo de retomar el control de la compañía para cerrarla. Resaltó que los accionistas privados y el Estado estuvieron sustancialmente de acuerdo hasta el inicio de marzo de 2012. O sea, el Estado y los inversores privados estuvieron de acuerdo en el desarrollo, en la inversión, en la estrategia de Pluna hasta marzo de 2012. Y el gobierno de Mujica la cerró en julio de 2012, 4 meses después. ¿Qué pasó en ese interín? ¿Qué ocurrió? Se me seca la garganta, por algo será. Serán los nervios, será el estrés. ¿Qué pasó en ese interín? Pluna venía de un periodo muy exitoso. 2011 fue el mejor año de la Pluna de Lidgate. Le generó a la economía uruguaya más de 250 millones de dólares. Estaba empleando a casi 1.000 personas en forma directa, a más de 5.000 en forma indirecta. Tenía una flota nueva y uniforme de aviones, los Bombardier, los jets regionales. Había aumentado 12 destinos, había agregado 12 destinos a la malla original. Era la mejor Pluna de la historia. Le tocó en la coyuntura soportar varias cosas. El terremoto de Chile de 2010, las cenizas del volcán Puyehue, la crisis subprime que había estado unos años antes, pero con sus coletazos estaba haciendo subir el petróleo de forma impresionante, la regionalización de Aeroparque tomada por el gobierno de Cristina Fernández contra lo que era el hub de Carrasco, el elemento fundamental que sustentaba la nueva conformación empresarial de Pluna. La subvención al principal competidor de Pluna, Aerolíneas Argentinas, que había sido nacionalizada hacía poco tiempo. El 70% de las rutas
de Pluna competían con Aerolíneas Argentinas. Y el gobierno, además de regionalizar Aeroparque, o sea, que eso significó que no fuese de ahí en adelante Pluna la única compañía extranjera que operaba en Aeroparque, sino que empezaron a operar todas las demás. Todo eso trajo aparejado que 2012 se presentase como un año complicado para Pluna. Era tan complicado que probablemente podría haber llegado a perder 20 millones de dólares después de haberle generado más de 250 a la economía uruguaya el año anterior. Pluna fue cerrada como una panadería, como una verdulería, porque aparentemente iba a dar pérdida. No se tuvo en cuenta nada de lo otro. ¿Qué pasó? Habíamos dicho que había entrado en el 2012 con esa situación económico-financiera. Entonces, Campiani, que había sido compañero del máster de administración de empresas que hicieron en Pittsburgh con el, por entonces, director general o presidente del ING de Londres, le solicitó a ese conocido o amigo un fideicomiso contra la caja de Pluna Río de Janeiro por 30 millones de dólares para transitar ese 2012 hasta septiembre, donde, como lo cuento con lujo de detalles en el libro Pluna Riesgo de Volar Alto, estaba prácticamente cerrado un acuerdo con una empresa brasileña que llevaría a que juntas conformasen quizás la empresa, la aerolínea sudamericana más grande. Sí, estamos hablando de eso. O sea, tenía que llegar a septiembre, por eso se pidió el fideicomiso. Entonces, ¿qué pasó? Carlos Moreira, senador del Partido Nacional, decide interpelar al ministro Enrique Pintado por Pluna. El argumento de Moreira era que Pluna estaba siendo vaciada por Campiani y sus socios y que se estaba cometiendo estafa. A ver, pasaron 12 años. La justicia uruguaya aún no encontró las pruebas del vaciamiento de empresa. Sí se dilucidó prácticamente enseguida el tema de la estafa. La estafa, a ver, yo me sonrío porque es algo que provoca esto, pero es de la impotencia. La estafa fue presentada por 222 cheques diferidos firmados por Campiani para pagar el suministro de combustible de ANCAP. En ese periodo que yo digo que ocurrió desde marzo de 2012, en que entre el Estado y los privados de Pluna se llevaban como novios, a julio de 2012 pasaron cosas que terminaron con el cierre de Pluna. Bueno, esa interpelación de Moreira a Pintado terminó con la resolución de Moreira de presentar denuncia penal por vaciamiento y estafa. La estafa en esa denuncia fue porque el señor Raúl Sendic, presidente de ANCAP por entonces, después que el 15 de junio Fernando Lorenzo, ministro de Economía, le exigiese a Campiani que le devolviese el 75% de las acciones de Pluna, porque si no iba a salir del país hecho tiritas. O sea, no fue a pesteguía, como dicen los colegas del Observador en una de las crónicas,
el que iba a hacer la denuncia en la Interpol y que les iban a hacer tiritas. No, fue Lorenzo que le dijo a Campiani: o me devolvés las acciones o salís del país hecho tiritas. Bueno, denuncia, vaciamiento, estafa. Esos cheques, los 222 cheques, después que Campiani no tuvo más remedio que devolver las acciones ese 15 de junio de 2012, Sendik hizo rebotar el primer cheque que vencía posterior a la salida de Campiani. O sea, eran 222 en total. Mientras estuvo Campiani en la presidencia de Pluna, se honraron 201 de esos 222 cheques. El 202 vencía después de la salida de Campiani. Ese cheque, con toda la mala intención posible, Sendik lo hizo rebotar en el banco, sellarlo como sin fondos para poder presentar la denuncia penal. Así se caratuló el tema de la estafa. Los 201 anteriores habían sido pagados. Ese saldo que faltaba, que eran creo que 28 millones de dólares, esos 21 cheques, el Estado uruguayo, Pluna Ente, le hizo saber mejor dicho, el Ministerio de Economía, en la voz del propio Apesteguía, director general, le hizo saber a Sendik que tenía que devolver esos 21 cheques y que Pluna Ente le iba a otorgar garantías para el cobro de ese saldo. Esto que yo estoy contando está publicado en el portal, está publicado en El País de Uruguay. Esto no es una fábula o una invención, estos son datos de la realidad. El señor Sendik, entre todas las desprolijidades que hizo, que le llevaron a tener que renunciar a su cargo de vicepresidente, de la misma forma que Fernando Lorenzo tuvo que renunciar a su cargo de ministro de Economía por todas las desprolijidades, o sea, Sendik y Lorenzo se equivocaron, igual que Caloya y que el escribano actuante en el tema de la subasta, pagaron. Los que siguen sin pagar son los principales responsables, de los cuales ya nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Entonces, a esta Pluna la cierran por todo este escándalo, Campiani va preso 1 año y medio, sus socios varios meses, y la justicia uruguaya aún no se ha expedido. No hay sentencia. No hay sentencia. Todo lo que implicaba las denuncias de vaciamiento y estafa son infundadas. En el libro Pluna, el riesgo de volar alto, yo doy toda la documentación y cómo se desarrolló la gestión del Lidgate en Pluna Sociedad Anónima. Y eso hasta el día de hoy, el libro salió en 2014, hasta el día de hoy nadie lo pudo rebatir. Es más, el CIADI certifica todo lo que yo escribí en ese libro. Yo hablo de la campaña mediática, hablo de todo lo que se manejó en contra, de la implicancia de López Mena en toda la cosa esta de la liquidación de Pluna, ni hablar del almuerzo en el restaurante de la Ciudad Vieja, ni hablar del caballero de la derecha que apareció en la subasta. Recordemos, la subasta original se iba a desarrollar el 12 de septiembre en el tercer piso del aeropuerto de Carrasco, y el mismo 12 de septiembre fuimos llamados a conferencia de prensa por el entonces ministro Enrique Pintado, quien tuvo la osadía de decirnos a todos los periodistas presentes que la subasta se postergaba para el 1 de octubre en el Prado
porque había solamente 4 oferentes. Quien les habla estuvo sentado en primera fila en esa sala de prensa de la Torre Ejecutiva y le dijo en la cara al señor Pintado que no le creía que se cancelaba porque habían 4 oferentes, que no le creía que 4 oferentes eran pocos, que entendía que la subasta se postergaba porque no había ningún oferente. Y los hechos me dieron la razón. El 1 de octubre en el Prado, Pintado, Lorenzo, Mujica y López Mena tuvieron que inventar a quien Mario Stefanoli, con el martillo en la mano, bautizó el caballero de la derecha. Hernán Antonio Calvo Sánchez, el testaferro de López Mena. Mujica quería entregarle Pluna a López Mena de todos modos. Mientras los delegados sindicales de Pluna, Sabrina Acevedo y Nicolás de los Santos, iban a Torre Ejecutiva a entrevistarse con Mujica, el por entonces presidente llamaba por teléfono a López Mena y el diálogo era entre 4, los 2 delegados sindicales, Mujica y López Mena, que estaba al teléfono. El paro de 48 horas, que todos sabíamos que no podía soportar Pluna, decretado por el sindicato, fue contra la presunción de que López Mena iba a echarlos a casi todos y que se iba a quedar con un par de cientos de empleados y nada más. Desde ese momento se sabía, desde mucho antes del cierre y desde muchísimo antes de la subasta, que era López Mena el que estaba detrás de bambalinas conjuntamente con el presidente de la República. Como decíamos anteriormente, Pintado es el único que se ha salvado por el momento. Entre paréntesis, me confesó, después que salió el libro, que ellos habían trabajado para López Mena, que me felicitaba por todo lo que había escrito en el libro, porque era todo verdad. Eso me lo dijo y agregó, si llegás a decirlo públicamente yo iba a decir que es mentira. Lo digo públicamente. La justicia aún no se ha expedido. Mujica y López Mena fueron los que pergeñaron el plan por el cual Uruguay se quedó sin Pluna. Mujica y López Mena fueron los que pergeñaron el plan por el cual Fernando Lorenzo vio concluir su exitosa hasta ese momento carrera política y terminó siendo sentenciado por la justicia uruguaya, igual que un muy eficiente y prestigioso presidente del Banco de la República, Fernando Caloya. Hasta ese momento había logrado maravilla con el Banco País, y por Pluna, y por Mujica, y por López Mena, fue sentenciado por la justicia uruguaya. José Mujica y Juan Carlos López Mena todavía siguen sin pagar este daño que le hicieron al Uruguay, que lleva unos cuantos millones de dólares perdidos y que ahora se le van a sumar los 60, 70, 80 millones de dólares más que está reclamando Lara y por los cuales embargó al Estado uruguayo en Luxemburgo y los va a embargar próximamente en Estados Unidos. Este es un debate que nos debemos todos los uruguayos.